tomar asiento, mis hermanos. Es el momento de seguir glorificando al Señor, dándole gracias por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Le decimos al Señor que Él siga obrando con poder en este su pueblo, en esta iglesia que Él ha comprado con su preciosa sangre. Le decimos al Señor que le damos gracias porque no hay nadie como Él, nadie que compare con las obras que el Señor ha hecho. ¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga. ¿Quién vive, hermanos? Gloria a Cristo Jesús. Vengo con victoria, hermanos. La victoria de Cristo Jesús. Les anuncio, hermanos, que mi esposa no pudo venir al culto. Hermanos, yo quisiera que en primer lugar les diéramos la honra y la gloria a Cristo Jesús siempre. Yo le dije a ella, ponte en oración. Ella está en recuperación, hermanos, en su casa. Salió bien, hermanos. Yo aprovecho para decirles, trato de ser breve, hermanos, que mientras que ella estaba siendo intervenida, hermanos, al salir yo a anunciar afuera al público en México, en el siglo XXI, por allí, hermanos, trataba de aprovechar de predicar la palabra de Dios a dos enfermeras, hermanos, que salían de vacaciones. Les pedí permiso para orar por ellas, pero les prediqué de la palabra de Dios ahí mismo, en la cama de mi esposa. Les hablé de la palabra de Dios, de otra persona, y una viejita, pues, por tratar de darle un billete para que me lo cambiara y comprarle alguna cosa, me andaba robando también el billete. Tuve que seguirla para que me diera el billete. Bueno, total, hermanos, mi deseo es que siempre, hermanos, no me puedo quedar parado, hermanos, no me puedo quedar sin hablar, hermanos. Solamente que no sabe hablar, será que no tiene vergüenza de Dios, hermanos. Pero yo sí, hermanos, tengo la responsabilidad de predicar el Evangelio. Motivo a la gente, hermanos, en el sentido, así les digo nada más brevemente. Mire, ¿cuánto vale usted o cuánto vale el mundo? Cristo Jesús en la cruz del Calvario pagó un precio, un alto precio por usted, y así yo les hablo a la gente para que se animen y empiezan a entender la palabra de Dios, predicándoles que de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio su unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mantenga la vida eterna. Trato de animar a la gente, ancianitos, ancianitas, de toda persona. Yo no me avergüenzo del Evangelio, hermano, porque es poder de Dios, hermano. Y para dar la honra y la gloria de Dios, este es mi testimonio, que mi esposa salió bien. A pesar que le sacaron el ojo, se lo volvieron a poner y está bien. ¿Por qué? Porque confío en el Dios, en el Dios Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Tenemos un grande, hermanos, que para Él es más grande por siglos siglos. Quería decirles, hoy se inicia el discipulado de los bautismos. Si hay algún hermano que ya haya recibido al Señor Jesucristo y quiera bautizarse, puede pasar con el hermano Víctor en la parte de abajo para que vayan tomando ese discipulado y saber el motivo, causa y razón de por qué se tienen que bautizar, teniendo conocimiento de la palabra de Dios y hacerlo todo para honra y gloria de Dios. Adelante. Hermanos, que el Señor les bendiga. Pues yo me pongo de pie para darle las gracias a mi Señor por su gran amor y poder que Él tiene para guardarnos y cuidarnos. Yo trabajo en una guardería, hermanos, y el jueves llegó un niñito nuevo y pues se veía muy inquieto y hubo unas cosas ahí medio raras con la mamá en la oficina. El jueves llegó el niño con una mochila. Y en la portada de la mochila traía una ouija, hermanos,
cosa pues que a mí me alarmó mucho, ¿verdad? Porque los otros chiquitos cuando ven una mochila rara empiezan a jugar con sus deditos, con sus manitas, con las mochilas de los compañeros que llegan. Y pues yo me puse en contacto con una hermana de ahí de la pradera, tengo su teléfono y le empecé a platicar lo que pasaba. Me dijo, pues es que hay que reprender, hermana. Le digo, sí, hermana, pero si yo reprendo, hay más niños inocentes que pues pueden, no sé, el diablo es muy astuto, ¿verdad? Pudiera tomar a alguno de ellos, algo así. Le dije, no puedo ahorita reprender. Me dice, dígale a la directora. Le digo, la directora está embarazada y tampoco puedo exponerla. Me dice la hermana, dice, bueno, vamos a ponernos en oración. Ella estaba en su trabajo, yo en el mío, hermanos, y por teléfono estuvimos orando las dos, pidiendo al Señor pues que nos librara, ¿verdad?, de esa acechanza del enemigo, porque no es más que eso, una acechanza del enemigo. Y como la guardería se llama Dulce Creación, pues está inspirada en la creación del Señor Todopoderoso, pues nos pusimos en oración y estuvimos hablando al Señor. Hermanos, el Señor respondió inmediatamente al otro día. El niño ya no llevó la mochila, y pues ya le comenté yo a la hermana, le dije que pues que el Señor nos había respondido pronto por la necesidad también de los otros chiquitos resguardar su espíritu, su alma, que pues son inocentes, y por eso pues yo me pongo de pie, hermanos, porque el Señor nos dio pronta respuesta. Que Dios les bendiga, hermanos. La alabanza hace un momento. Hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de Cristo sea con cada uno de todos vosotros, hermanos. Qué gran bendición que el Señor nos regala nuevamente hoy en este hermoso día, estar delante de su presencia, hermanos. Es una gran bendición alabarle y glorificar el bendito santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más, como diciendo esta alabanza que acabamos de escuchar al final, hermanos, Cristo venció. ¿Cuántos saben que Cristo venció, hermanos? Y hemos visto que Cristo ha vencido a las enfermedades que han nuestros hermanos pasado aquí a testificar, a dar testimonio, hermanos. Y yo también me levanto gozoso y feliz, hermanos, porque, pues como ustedes saben, hace como unos 3 meses más o menos andamos nosotros pidiendo oración por mi papá que estaba enfermo, hermanos, y gracias a Dios el día jueves, hermanos, el Señor ya lo levantó con gran poder y gran gloria, y ya está en la casa, hermanos. Él ya está sano, ya nada más está en recuperación, hermanos, y ese es el gran poder de que el Señor Jesucristo nuevamente ha vencido, hermanos. Ha vencido a todas esas cosas que el enemigo pone, hermanos, porque dice que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y sabemos que nuestro Cristo Jesús permite todas esas cosas, hermanos, para que nosotros seamos fortalecidos en su poder, hermanos. Y es por eso que pues yo me levanto gozoso y feliz, hermanos, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios, y también, hermanos, pues dándole las gracias a todos nuestros hermanos que nos llevaron en oración, hermanos, los hermanos que están los martes, los jueves, hermanos, e invitándoles a todos, que pues es de gran bendición los días martes, hermanos, que nos seguimos invitando a que nos acompañen, hermanos. Cualquier necesidad, el Señor toma el control de todas nuestras necesidades, hermanos. Y es por eso que pues los invitamos, hermanos, y que nuestra fe no caiga, hermanos, que sigamos siempre firmes en el Señor, porque dice su palabra, fortaleceos en el Señor, hermanos. Que Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno, mis hermanos. Ciertamente no hay nadie que pueda hacer las obras que nuestro Señor hace. Y nos gozamos, hermanos, por estos testimonios, porque realmente yo me acordaba como cuando dice la palabra de Dios, conforme a tu fe se ha hecho. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en ese Dios vivo y verdadero que hizo los cielos y la tierra, que te hizo a ti y a mí, y que Él obra con poder, aunque haya quien haya muerto, nuestro Señor Jesucristo vuelve a la vida por su amor y por su misericordia. Y lo digo, hermanos, ciertamente porque yo he visto esa obra de Dios, esos milagros tan grandes y tan maravillosos que el mundo no puede creer, pero nosotros creemos
alabar otra vez al Señor en esta tarde. Dice 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Hay libertad, mis hermanos? Gloria a Dios. Vamos a cantar esta alabanza. Libre soy. Amén. Dios me hizo
nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y eso es lo que nosotros creemos, hermanos. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Vamos a entonar esta alabanza y decirle: Señor, creo en ti. Amén. Gózate en el Señor, hermanos.
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esa voluntad la ha tenido nuestro Padre Celestial. Él es el poderoso gigante, al cual alabamos, bendecimos, adoramos, y en el cual nos deleitamos en esta mañana. Vamos a entonar esta alabanza glorificando a nuestro Dios. Los que
se mueve en este lugar y su Espíritu Santo es el que nos llena, nos fortalece, nos da lo que cada uno de nosotros necesitamos. Nos guía en los momentos difíciles y nos hace que estemos en paz para con Dios. En esta mañana, mis hermanos, le damos gracias a Dios. ¿Quién no le da gracias a Dios? Alabamos y bendecimos su nombre, hermanos. Glorificamos al Señor porque Él es bueno. En esta mañana vamos a tener otra bendición, hermanos. Nuestro hermano que nos va a llevar en la palabra, que en este día el Señor lo use con su Espíritu Santo. Que la unción del Espíritu de Dios siga obrando en todo este pueblo, mis hermanos. No solamente en los que predican, no solamente en los que dirigen, sino en todos y en cada uno. ¿Por qué? Porque la bendición es para todos. Si gustan tomar asiento. Dios les guarde, hermanos amados. Es una bendición muy grande, hermanos, el estar en la presencia del Señor. Creo que aquí adentro se oye muy fuerte, hermano. No sé, por ahí se puedan acomodar el audio. Y vamos a ponernos un momento de pie, hermanos, por favor. Se lo pido en el nombre del Señor. Para orarle al Señor, para que el Señor derrame una bendición muy grande, hermanos, en cada uno de nosotros a través de su santa palabra. Que seamos edificados, hermanos, que aumente nuestra fe el Señor a través de su palabra. Y que el Señor pues derrame de su poder y de su unción en este lugar sobre las almas que aquí estamos presentes, hermanos. Entonces vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él obre, hermanos, y su Espíritu Santo nos guíe a la verdad, iglesia. Padre Santo, Señor bendito, en esta mañana, Señor amado, reconocemos, Señor, que eres todopoderoso, Padre bendito. Sabemos, Señor, que tú eres el hacedor de todas las cosas, Padre amado, y que nosotros, Señor, de esa manera, entendiendo que eres tú el hacedor de todo, nuestras propias vidas, Señor, tú las formaste, y por ti, Señor, es que hoy estamos aquí, Padre amado, entendiendo eso, Señor, te hemos alabado, Padre bendito. Hemos adorado tu santa presencia, Señor, que está con nosotros en este momento, Padre, que se reúne tu pueblo, tu iglesia, Señor bendito, sabiendo, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, Padre santísimo. Señor, te pedimos perdón en esta mañana, Señor amado. Límpianos, Padre eterno. Lávanos, Señor, de toda contaminación, de todo pecado, Señor, que hemos hecho cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que no hay quien no peque, Señor bendito. Pero tú eres bueno, Señor, en una manera grande, y nosotros vamos a ti, Jesús, suplicándote, Señor, que tengas misericordia de tu iglesia, y que nos laves y nos limpies con tu sangre preciosa, Señor Jesucristo. Y que permitas tú, Señor, que de esa manera limpia tu iglesia encontremos y hallemos gracia ante tus ojos, Señor, y que escuches, Padre, nuestro clamor, nuestra oración que seguimos elevando a ti, mi Señor bendito, en una necesidad grande, Señor, de que tú nos bendigas, Padre, y nos ayudes a seguir adelante, Señor, en este mundo que está muy maleado, Señor, y donde hay muchas cosas, Señor, que están en contra, Señor, de tu palabra santa, Padre bendito. No permitas, Señor, que tu iglesia se contamine, Señor, de este pecado que está sobre este mundo, Señor. Que tu iglesia aquí presente y aún los que no están, Señor, nos lleves, Padre, a un temor reverente ante ti, Señor Jesús. Y nos permitas vivir en santidad delante de tus ojos, Padre bendito y santo. Señor, ayúdanos, Padre. Bendice, Señor, al que está enfermo en esta mañana. Bendice y fortalece a tu iglesia poderosamente, Señor.
Que tú derrames una bendición grande sobre tu pueblo en este día, mi Señor bendito. Y que nosotros, Señor, nos despojemos de todo aquello que no convenga, Padre Santo. Todo orgullo, Señor, toda vanidad, toda envidia, todo aquello que no pertenezca, Señor, a la santidad, Padre, sea reprendida en el nombre de Jesús de tu iglesia, mi Señor bendito. Y que tú, Señor, nos prepares, Padre Santo. Abras nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, Señor Jesús, para que recibamos tu santa palabra, Señor, con esa hambre que tú, Señor, pongas en cada corazón que está aquí presente, Señor, de recibir tu palabra como un todo, Padre, que es más dulce que la miel, tu sagrada escritura, Señor, y de esa manera nosotros, Padre bendito, hagamos, Señor, lo que tú quieres, Señor, a través de tu palabra, Padre, y pongamos en práctica lo que hoy tú nos vas a hablar, mi Señor amado. Gracias, Padre. Aquí estoy, Señor. Úsame, Padre bendito. Quítame toda inmundicia, Señor. Toda palabra vana, Señor, quítala de mí, Padre bendito. Y que yo sea, Señor, un instrumento que tú utilices, Señor, para que tu palabra sea proclamada con poder, Señor, con autoridad, con denuedo, Señor, a tu iglesia, para que todos juntos, Señor, seamos mejores hermanos y hermanas, y todos vayamos a un crecimiento espiritual, como tú lo dices en tu palabra, Señor, a un conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos por la familia también, nuestro hermano Rogelio, nuestra hermana Felicitas, donde esté, cuídala, bendícela y protégela, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo esto, Señor. Amén y aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Siéntese, hermano, por favor. Yo creo, hermanos amados, sin temor a equivocarme, que estamos muy contentos y agradecidos por la misericordia del Señor de este día, hermano, que es nueva cada mañana, como dice su palabra. Yo me gozo, hermano, porque los testimonios, hermano, que el Señor ha dado a este lugar han sido muy grandes a través de muchos años, por el poder del Señor, hermanos míos. Acabamos de escuchar a nuestro hermano Claudio cómo pues manifiesta él que el Señor ha sido bueno con su familia, en especial con su padre. Y de hace tiempo yo platicaba con nuestro hermano Claudio cómo él pasaba al frente, hermano, a pedir por su papá. Varias veces, porque pues los médicos decían, le quedan 2-3 horas de vida, no hay nada más que hacer. Y el hermano me dice que su papá, como bien lo dijo nuestro hermano, está siendo bendecido, está en tratamiento en este caso para que agarre fuerza sus piernas, hermano, y el Señor lo ha levantado, hermanos míos, porque el Señor ha sido bueno. Por ahí está presente nuestra hermana Diana. ¿Cuántas veces no pasó aquí al frente su papá, nuestra hermana, a pedir por ella, que el Señor tuviese misericordia? Y cuando parecía y los médicos decían que no había solución, que ya no había más esperanza, mire, hermano, aquí está nuestra hermana. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor, hermanos amados, porque el Señor es bueno. Y así, hermano, con muchos otros más de nuestros hermanos que han pasado por situaciones muy difíciles al borde de la muerte, y el Señor aquí los tiene, hermanos míos. Yo al pensar en eso, hermano, digo, Señor, qué bueno eres con nosotros, Padre. Que nosotros, Señor, siendo no merecedores, Padre, de tanta misericordia, Señor, y solamente porque tú eres misericordioso y eres fiel y eres verdadero, Señor, has levantado hermanos, has levantado hermanas y dan testimonio vivo de tu poder, Señor Jesús. Y nosotros, hermanos, ¿sabe qué sucede? Se aumenta nuestra fe, hermanos, al ver la magnificencia de Cristo, el poder de Jesús, hermano, que el Señor levanta a aquellos a los cuales se dijo que no había más nada que hacer y hoy están con nosotros. Gloria a Dios, hermano. Ese es el poder de Cristo, hermanos amados. El día viernes, hermanos, estuvimos por aquí en este lugar. Por ahí nos informaron el fallecimiento de una tía mía,
hermana en Cristo que se reunía aquí con nosotros. Por situaciones de la pandemia ya su familia no podía traerla, hermano, y ya no podía reunirse. Ella estuvo aquí con nosotros un buen tiempecito, mi tía Elba. Falleció el día viernes, hermanos. El día viernes estuvimos aquí en la noche. En la mañana estuvimos también por aquí haciendo un culto al Señor, hermanos, dándole gracias por lo que en vida le dio a nuestra hermana, mi tía Elba. Y nos gozamos, hermanos, por aquí estuvimos alabando al Señor. Nuestro hermano Pedro compartió la palabra. Y pues el Señor sabe el momento, ¿verdad, hermanos? Que cada uno de nosotros tendremos que partir de este lugar. El Señor dice a unos es el momento, y a otros el Señor les dice todavía no, te voy a dejar otro tiempo para que me sigas glorificando. Y mientras tanto, hermano, de esa manera, con esos tipos de situaciones, nosotros seguimos adelante, iglesia. La iglesia sigue caminando, no por el hombre, no por nuestras fuerzas, hermano, por el poder de Cristo, por el Espíritu Santo que nos guía, como dice la palabra, a la verdad, hermanos amados. Por eso este lugar, hermanos, sigue adelante, porque la iglesia, usted y yo, hermano, nos ponemos en las manos de Cristo y le decimos, Señor, ten misericordia, ayúdanos, Señor, bendícenos, danos tu palabra, Señor, danos todo lo necesario para que sigamos glorificando tu nombre santísimo, Padre bendito. Y de esa manera, hermano, vamos a seguir adelante. El Señor está con nosotros, hermanos amados. No estamos solos, iglesia. Aunque haya situaciones en nuestras vidas, allí está Cristo en nuestras vidas. Y ahí está Cristo con nosotros, dándonos fortaleza. Porque si no fuera por el Señor, hermano, ¿en dónde estaríamos ahorita? Pero aquí estamos delante de Cristo. Gracias le damos al Señor, hermanos amados. Y yo le invito, hermano, que vayamos a la palabra que el Señor nos va a dar en esta mañana preciosa. Y quiero que abra su escritura, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, hermanos míos, en el versículo 11. Vamos a leer la palabra, Efesios 4, 11. Dice la escritura, hermanos amados, y Él mismo, hablando de Cristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, el 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta ahí le dejamos, hermano. Estas palabras que menciona, hermano, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en esta carta que envía a la ciudad de Éfeso, a la iglesia de los Efesios, hermanos amados, en donde el apóstol Pablo pone, hermano, de manifiesto esa repartición de dones a la iglesia. En este caso, hermano, poniendo por específico aquí a los profetas, evangelistas, pastores, apóstoles, maestros, hermanos amados, con un propósito, hermanos míos, muy especial y muy importante para la vida de la iglesia, hermano, donde la misma palabra nos da a entender
¿Por qué el apóstol Pablo habló a la iglesia de Éfeso? A los creyentes de aquel primer siglo, hermano, en donde les hace ver, hermano, la situación que Cristo puso sobre la iglesia, hermano, que es su iglesia comprada a precio de sangre. Y el propósito, hermano, por el cual el Señor repartió dones a la iglesia, la misma palabra nos da la respuesta ahí en el versículo 12, hermanos, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos míos. Este es el propósito, hermano, por el cual el Señor repartió a su iglesia como Él quiso, hermanos míos, para que la iglesia, hermano, tuviese una edificación, un crecimiento, hermano, para la obra del ministerio, hermanos amados. Y la iglesia que somos usted y yo, hermano, y la cabeza es Cristo, como lo hemos leído. Tenemos nosotros, hermano, una manera de ir por parte del Señor, en un mandato del Señor, hermanos, como dice aquí la Escritura, para la obra del ministerio, perfeccionar a los santos que somos usted y yo, hermanos amados. Entonces, mire, hermano amado, ¿por qué el Señor puso ese orden establecido en la iglesia? Para que la iglesia fuese perfeccionada, para que la iglesia tuviese un crecimiento espiritualmente hablando, hermanos amados. Y es la manera en cual el Señor, no solamente porque sí repartió dones, hermano. Cada uno de nosotros, el Señor nos dio por lo menos un don, hermanos míos. Por lo menos el Señor nos dio algo a usted y a mí. Y la palabra nos pone un orden, hermano, en el cual nosotros nos regimos en este lugar, que es la iglesia de Cristo, y que Él es la cabeza, hermanos amados. En este lugar, espiritualmente hablando, hermano, hay pies, hay manos, hay dedos, hay piernas, hay muchos miembros, hermanos, y nosotros somos ese cuerpo que, representando a la iglesia aquí en la tierra, hermano, y que Cristo es el que nos va guiando, hermanos míos. Pero lo importante de todo esto, hermanos amados, que el Señor le hablaba en ese tiempo a la iglesia de Éfeso, del primer siglo, y el Señor le sigue hablando a la iglesia del siglo XXI, aquí en Querétaro Norte, hermanos míos. Muy importante, hermanos amados, la palabra que el Señor nos está hablando en esta preciosa mañana, hermanos míos, para que nosotros seamos perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el 13, hermanos míos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Escucha, hermano, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hermanos amados. Entonces, hermano amado, si usted está tomando nota de la palabra, hermano, el Señor ha puesto un orden establecido en su iglesia, en el cual somos el cuerpo. Y el Señor ha puesto un orden establecido, hermano, para que ese orden lleve a un crecimiento a la iglesia, hermano, para una edificación en la obra del ministerio y una perfección espiritualmente hablando de los santos, que somos usted y todos los que estamos aquí presentes y reunidos, hermanos amados. Entonces, cuando el Señor nos tomó, hermanos míos, y nos compró a precio de sangre, no fue solamente para que nosotros hayamos recibido a Cristo, nos hayamos bautizado, hermano, y ahí quedó todo. No, hermanos míos, el Señor nos está llamando, hermanos amados, a una edificación, a un crecimiento espiritual, hermanos, para que nosotros formemos y hagamos parte de la obra del ministerio. La iglesia que somos usted y yo, hermano, tenemos que crecer, tenemos que seguir adelante, hermano. No tenemos que quedarnos solamente conformándonos, hermanos míos, como con lo que nosotros desde que empezamos a crecer o a creer en el Evangelio, a algo solamente superficial y muy, hermanos, muy ligero. No, hermanos amados.
La palabra nos está hablando aquí que tiene que haber una edificación, un crecimiento en la iglesia, a través y por medio del orden que el Señor puso en su iglesia, hablando de la iglesia local, este lugar, pero hablando de la iglesia universal, hermano, el orden del Señor establecido para que la iglesia crezca, hermanos amados. Entonces, hermanos míos, entendiendo que dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, primer punto, y del conocimiento del Hijo de Dios. Otro punto importante, hermanos amados, del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Escucha, hermano, qué importante es esto. Por eso, hermano, yo le animo, y la palabra del día de hoy, el Señor nos quiere llevar, hermano, a que nosotros tomemos el interés debido de la Escritura, hermanos míos. Y si el Señor dice que tenemos que ir a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, escuche, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fuimos hechos a semejanza de Dios. No tenemos nosotros el poder de Dios. No vayamos a pensar que nos tenemos que hacer igual que Dios. No, hermano, es muy diferente. Fuimos hechos a semejanza de Dios, hermanos míos. Cuando nosotros creímos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, mire, la naturaleza divina de Cristo, del Señor, hermano, llegó a nuestras vidas. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y el Señor nos ha hecho partícipes, hermano, en una manera preciosa y hermosa de esa divinidad del Señor, hermanos míos, en la cual el Señor está demandando de su iglesia que todos vayamos a un crecimiento espiritual, hermano, a un perfeccionamiento para la obra del ministerio, para que todos seamos bendecidos, iglesia. Eso es el propósito del Señor, hermanos míos, a través de su santa y bendita palabra que el Señor nos está regalando esta mañana, hermanos. Y dice el 15, sino que, siguiendo la verdad en amor, escuche, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16, de quien todo el cuerpo, usted y yo, hermano, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, fíjese, hermano, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, otra vez, crecimiento para ir edificándose en amor, hermanos amados. La palabra nos está tocando ahí, hermano, muy certeramente, crecimiento. Crecer en todo en aquel que es la cabeza de Cristo. Y cuando el cuerpo, que somos usted y yo, hermanos amados, unidos por las coyunturas como un cuerpo espiritualmente hablando, que se ayudan mutuamente entre sí, hermano, ¿sabe qué pasa? El Señor nos lleva a un crecimiento en amor. En amor, hermano amado. Porque aquel hombre, aquella mujer que son de Cristo, cuando en verdad entendemos que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, hermanos amados, y que a través de la palabra, como hoy y muchos otros ejemplos, nos está llevando a que crezcamos en todo, en el Señor Jesús, que es la cabeza. Entonces, cuando yo entiendo eso, digo, el Señor me está llamando a un crecer espiritual. El Señor no quiere que yo me quede solamente conformándome con lo que yo creo que ya he oído en este lugar, sino que el Señor me tiene que hacer entender, o me ha hecho entender, que yo tengo que ir a un crecimiento espiritual a través del escudriño de su santa palabra, esté aquí, esté en mi casa, en donde yo pueda, para que de esa manera, entendiendo a través del crecimiento la palabra, yo comprenda, como dice aquí la palabra, ahí en el versículo 16, ayudándonos mutuamente en la manera en cual, según la actividad propia de cada miembro. Entonces decimos, Señor,
Pues yo no estoy haciendo nada en la iglesia, Señor. Yo no estoy trabajando en ninguna área, Señor bendito. Y tú dices en tu palabra, según la actividad propia de cada miembro. Y resulta ser, Señor, que yo no estoy haciendo nada, Señor, en la iglesia. Porque ahí dice que hay una actividad para cada miembro. Porque todos tenemos un don, Señor. Y no lo estoy ejerciendo, Padre. ¿Por qué no lo estoy ejerciendo? Porque no he crecido, dice el Señor. Porque no he entendido todavía la palabra. Porque no he comprendido a qué me llamó el Señor. No he comprendido por qué me rescató Cristo de las tinieblas. El Señor no nos llamó, hermanos amados, como iglesia, a ser hombres y mujeres que estemos estáticos, sin ningún crecimiento, sin ninguna manera de decir a la iglesia: aquí estoy. ¿Qué hace falta? Hermanos en el orden, aquí estoy, hermano. ¿Qué hace falta? Esto, hace falta en la iglesia aquello, hermanos, aquí estoy. ¿Yo en qué puedo ayudar? Hermano, eso es crecimiento en la iglesia por parte de nosotros, según la actividad propia de cada miembro. Y ayudarnos entre sí, dice la palabra, como esas coyunturas que se unen. De esa manera, hermano, la iglesia, ¿sabe qué sucede con la iglesia? La iglesia recibe bendición de parte del Señor. La iglesia crece, hermanos, en una manera asombrosa. Y no estoy hablando, hermano, en el sentido de la membresía, de que más almas se agreguen. Puede ser, el Señor tiene misericordia. Estoy hablando en un sentido espiritual, hermanos míos, en el cual nosotros, con ese crecimiento de parte del Señor, vamos a estar unidos en esas coyunturas, hermanos míos, ayudándonos mutuamente para crecer en amor, según la actividad propia de cada miembro que se reúne en la iglesia local, hermanos amados. De esta manera, iglesia, ayudándonos nosotros en un crecimiento, en una dependencia de Cristo, a través del Espíritu Santo, lograremos los objetivos que la palabra nos ha puesto aquí, hermano, trazada. ¿Qué haremos, hermano? Grandes cosas en el Señor. No por mis fuerzas, no, claro, yo no puedo, hermano, yo soy débil como ustedes, soy muy limitado en muchos aspectos. Pero cuando el hombre y la mujer dicen: Señor, yo te amo, Jesús. Mira, Señor, no sé hablar. Mira, Señor, me hace falta valor para evangelizar. Mira, Señor, me hace falta esto y lo otro y aquello. Y cuando el Señor ve, hermano, el interés en su pueblo, hermano, el Señor nos enseña a hablar. El Señor nos da valor. El Señor pone denuedo para que hablemos con denuedo, hermanos míos. Y de esa manera, hermanos amados, todo eso es un crecimiento espiritual, iglesia. Yo platicaba hace un momento por ahí con un hermano. Y el hermano me manifestaba que tiene su interés de crecer en el Señor. Y yo le decía: hermano, qué bueno que tengas eso. Eso es lo mejor que puede tener el Hijo de Dios. Hambre y sed de Cristo. Decir: Señor, yo quiero crecer. Señor, yo quiero buscar más de ti. Yo le daba al hermano testimonio, como muchas veces lo he hecho aquí, de mi manera vana de vivir, aunque yo estuviera aquí en la iglesia 8 o 9 años, sin crecimiento, hermano, pensando yo que el cristianismo solamente era venir a la iglesia, alabar al Señor, aunque no lo entendía. Pensaba yo que el cristianismo solamente era bajar a las aguas, y ya era todo. Y no había entendido yo, hermano, la postura que el Señor nos maneja de decir: tienes que crecer, tienes que escudriñar mi palabra, tienes que adentrarte en ella, tienes que orar, tienes que hacer muchas y muchas cosas para que en verdad, hermanos amados, nosotros, el Señor nos vea con agrado y seamos hombres y mujeres de integridad, que decimos ser cristianos y con hechos, hermanos míos, que confirme que verdad nosotros somos unos hijos del Dios viviente, iglesia amada. Ahora bien, hermanos, esa es la manera en que el Señor manifiesta aquí en el libro de Efesios, dando y repartiendo dones a la iglesia.
para todos juntos ir en el orden debido del Señor, creciendo, ir creciendo, hermano, como iglesia, para que este lugar que es bendecido, aún más, hermano, el Señor derrame de su poder y su bendición en nosotros. Y quiero llevarlo, hermano, ahí más adelantito, al libro de Hebreos, hermanos míos. Una parte, hermano, de la palabra en la cual el Señor habló a los hebreos por medio de este autor. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 5, hermanos míos, en el versículo 12. Fíjese, hermano mío. Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El Señor es bueno con nosotros, hermanos míos, en gran manera. Yo al principio, como le comento, igual que usted, hermano, de verdad yo veo la magnitud del poder de Cristo que ha manifestado en su iglesia, hermano, universalmente y localmente también. Yo me ponía muy contento de escuchar a nuestro hermano Claudio de la vida de su papá. Me ponía muy contento yo de saludar a nuestra hermana Diana, de cómo el Señor ha hecho una obra bien preciosa, hermano, en sus vidas. Y decía: Señor, qué maravilloso eres con nosotros, Señor. Que en estos tiempos tan difíciles, Señor, tan complicados, donde la maldad se ha multiplicado, Señor, y que estamos atravesando una enfermedad bien grande, Señor bendito, tú nos muestras tu poder, Señor, en estos tiempos difíciles y aumentas nuestra fe. Y de esa manera, Señor, nosotros cada día, Señor, te amamos más y más. Y tú mandas, Señor, y demandas que tu iglesia crezcamos, Señor bendito, y que no nos conformemos, Señor, solamente con lo que nuestros hermanos se paran en este lugar y son una bendición y dan la palabra al pueblo. Que nosotros, Señor, anhelemos y tengamos esa pasión, Señor, verdadera por tu sagrada escritura, porque tú nos la dejaste aquí, Señor, y nos has puesto cosas como ejemplo maravillosas, Señor, para que en muchas de ellas hagamos, Señor, como ellos hicieron, y en muchas de ellas, Señor, no hagamos lo que algunos hicieron en la palabra. Y todo es un ejemplo, hermanos míos, para edificación de la iglesia. Pero si desconocemos, hermanos míos, la palabra del Señor, ¿en qué manera nosotros podemos ser edificados? Si desconocemos lo que está escrito, hermano, porque no vamos a la palabra, ¿en qué manera nosotros podemos andar en la obra del Evangelio, hermano? ¿En qué manera nosotros podemos tener ese hermoso crecimiento para que haya amor? Dice la Escritura, hermanos, hablándole ahí en Hebreos 5:12, a esta iglesia de aquel tiempo del primer siglo, donde les decía que debían ser ya maestros, después de tiempo, era necesario que se les enseñasen los rudimentos, los principios básicos de la palabra. Ellos ya sabían, hermano, ya tenían conocimiento del Evangelio porque les había sido predicada la palabra. Pero el autor, hermano, les llama la atención. Después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, es necesario que se les enseñen los rudimentos de la Escritura. ¿Y sabe por qué sucedía esto, hermano mío? Porque esta iglesia de aquel tiempo, estos cristianos,
no tenían interés en crecer. No tenían interés en el conocimiento del Señor Jesucristo. Despreciaban, hermanos míos, aquello que les había sido dado. La enseñanza del Evangelio, la enseñanza de quién murió por ellos. Y el autor, hermano, les llama la atención de parte del Señor y les dice, debiendo ser ya maestros, ya tienen ustedes que enseñar la palabra. Ya tienen que ustedes, les decía, instruir a otros, preparar a las generaciones que vienen atrás. Pero les decía, se les tiene que enseñar otra vez cuáles son los principios básicos de la palabra, porque no hay interés en ustedes. Así les decía, hermano. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y mire, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Se las estaba manejando suavecita, hermano, el autor. No quería ser tosco con la iglesia del primer siglo. ¿Sabe qué les estaba dando a entender? Llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué? Les estaba diciendo que eran unos niños espirituales. No tenían crecimiento. No podían digerir el alimento sólido. Tenían que darles leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? Pues solamente quedarnos, hermano, en los rudimentos. Cristo murió por mí en la cruz. Amén, gracias, Señor, hermano. Y de ahí no hay crecimiento. De ahí no hay más en un avance, hermanos amados. Esa era la manera que el Señor le hablaba a la iglesia ahí en los hebreos, hermanos míos. Gracias a Dios que el Señor los exhortaba. Qué bueno, hermanos amados. Nosotros, hermano, hemos leído en Efesios que el Señor puso dones en su iglesia para la necesaria edificación de la misma, para ir a un crecimiento e ir y hacer las obras del Señor. Y leímos en Efesios cómo el Señor nos dice que crezcamos en todo, en Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y que cuando nosotros vamos a una ayuda mutua, hermano, y unidos por las coyunturas espirituales, hermanos, vamos creciendo en el Señor. Y ese crecimiento mayormente se da, ¿sabe qué? En el amor, hermanos míos. En el amor. Y una iglesia sin amor no perdura, iglesia. No perdura, hermanos. El amor es Cristo. El amor es Cristo. Y esta iglesia, casi 40 años, imagínense, hermano, lo que ha pasado en este lugar a través de casi 40 años que el Señor ha tenido misericordia por los que se han reunido a través de ese tiempo, casi 4 décadas, hermanos míos. Hoy nos toca vivir a nosotros en este tiempo, en este lugar. Algunos hermanos tienen ya muchos años, algunos hermanos tienen poquitos, algunos otros van llegando, pero el Señor sigue bendiciendo este lugar. Porque a través de casi 4 décadas, el Señor ha puesto hermanos y hermanas que han crecido en el Señor, que han sido edificados, que han ido edificando y han llevado a la iglesia a un crecimiento, y todo eso por amor, y se ha puesto el amor en este lugar, y por eso es que esta iglesia sigue caminando al día de hoy, hermanos míos. Pero es necesario, hermano, que nosotros sigamos adelante, iglesia. Sigamos creciendo en el Señor. Sigamos creciendo en el Señor, hermanos míos. Y no nos suceda lo que le pasó a estos hombres de la iglesia del primer siglo. Dice el 13 de ahí mismo de Hebreos: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Y aquí lo confirma, hermano, porque es niño. Yo pensaba, Señor,
Señor, que no seamos nosotros una iglesia siendo niños, Señor. No lo permitas, Señor. ¿Cómo comprobamos, hermano, que nosotros podemos estar siendo niños? Pues aquí está, hermano. Todo aquel que se queda solamente en la leche espiritual, conceptos básicos de la palabra que son una bendición, pero que tenemos que ir a un crecimiento. Todo aquel que se queda así, hermano, ¿sabe qué? Es inexperto en la palabra de justicia. ¿Cómo? ¿Qué dice San Juan 3:16? Lo sabemos. Y yo creo que la mayoría no lo sabemos. Pero si nos vamos a otros textos, hermano, ya no sabemos qué dice. Yo se lo digo porque yo lo viví, hermano. 8 o 9 años aquí. Predicador decía, vámonos al libro de Primera de Tesalonicenses. Yo aquí, hermano, ¿dónde estará ese libro? Volteaba a ver, hermano, a los demás hermanos, para adelante o para atrás. Ay, el hermano dice para adelante, pues por acá está. Vámonos al libro de Deuteronomio. ¿Para dónde le hizo, hermano? Para atrás. Hermano, era yo inexperto, hermano, en la palabra. ¿Por qué? Porque era niño espiritual. No tenía crecimiento en mí, hermano, en ninguna manera. No me interesaba crecer, hermanos míos. Así estaba yo, se lo doy por testimonio, para vergüenza propia. Pero hermano, para que en la iglesia no nos suceda eso, hermano mío, para que usted no esté viviendo de esa manera, porque el Señor dice muy claramente ahí, les exhorta a la iglesia de los hebreos y les llamaba niños, son inexpertos en la palabra, en la escritura de justicia, porque son niños, dice ahí. Debiendo ser ya maestros, hermano. En 8 años que yo tenía ya en este lugar en aquel tiempo, yo ya debía de haber enseñado a otros. 8 años ya es muy buen tiempo en el evangelio para comprender la palabra, hermano. Pero no lo hacía. Me tenían que enseñar a mí los rudimentos de la palabra de Cristo, porque no los ponía en práctica, hermanos míos. Oye, muy fuerte esto, pero no me interesaba, iglesia. Y a través de circunstancias fuertes en mi vida fue que el Señor me hizo entender, hermano. Y poco a poco, hermano, a mí me falta mucho crecimiento, hermano. El Señor poco a poco nos ha estado ayudando, hermanos amados. Yo tengo muchos fallos y muchas cosas que tengo que trabajar en ellas, hermano, para que el Señor sea glorificado por parte de mi vida. Pero la palabra, hermano, que el Señor ha puesto en mi corazón, hermano, tiene que ser puesta en la iglesia también, hermanos míos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, hermanos míos. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Pero mira, hermano, no tomemos la palabra como una, así como que ay, nos está dando la palabra. No, hermano, a los que nos corresponda. Yo no generalizo a la iglesia, porque yo sé que aquí hay hermanos que aman a Cristo y que son ejemplo para nosotros. Hermanos que están crecidos espiritualmente hablando. Hermanos que se adentran en la palabra. Hermanos que son de oración y son fuertes. Hermanas también que son un ejemplo para nosotros. Pero a los que nos está hablando la palabra el día de hoy, que no hemos querido dejar aquello que nos entorpece para tener un crecimiento, a nosotros nos está hablando la palabra el día de hoy, iglesia, para que digamos: Señor, ayúdame a crecer, Señor, ayúdame, enséñame tu palabra, Señor, revélame tus escrituras, Señor bendito. De esa manera, hermano, la iglesia, cuando el hombre y la mujer, nosotros abrimos el entendimiento, ¿sabe qué pasa? Lo mayor que el Señor quiere en su pueblo es que nos amemos, hermano, que nos unamos entre sí de nuestras coyunturas espirituales y digamos: hermano, te amo, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Hermano, aquí estoy, cualquier cosa, hermano, que se te ofrezca, en lo que yo te pueda ayudar, cuentas conmigo, hermano. Y de esa manera, en un crecimiento espiritual, hermanos amados, el Señor va manifestándose más y más cada vez en su iglesia, hermanos míos. Y eso es lo que el Señor quiere: una iglesia firme,
una iglesia fortalecida, hermanos míos. Que hay problemas, claro que los hay, yo lo sé. Que hay enfermedad, también la hay, hermanos míos. Pero todo eso, hermano, es parte de lo que el Señor permite que suceda en nosotros, hermanos. ¿Sabe para qué? Lo que estamos hablando hoy. Para que crezcamos, hermanos. Para que crezcamos y para que maduremos como esos cristianos verdaderos que el Señor espera, hermano, de su iglesia. Bendito sea el Señor, hermanos amados. 14. Pero el alimento sólido, dice la palabra, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ay, Señor. ¿No le sucede, hermano? ¿No le sucede que a veces algún hermano aquí o escuchamos alguna palabra y no la entendemos, hermano? Pues porque no la entendemos. Y decimos, no, qué difícil, lo que habló el hermano no lo comprendí. Pero fue palabra del Señor que está escrita, hermanos amados. Y dice uno, no, en lugar de ir a la palabra y decir, Señor, a ver, Señor, no entendí. Revélame, Señor, tu palabra. Quiero que me quede claro. En lugar de hacer eso, hermano, ¿qué decimos? No, mejor ni me meto en eso. ¿Por qué? Porque queremos solamente leche espiritual. Así dice el Señor. Y el alimento sólido, pues nos cuesta trabajo digerirlo, hermanos míos. No podemos. Mire, yo veía este ejemplo. Dice ahí, es necesario que se les dé leche espiritual, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Y mire, vea, hermano, ahí dice la respuesta. Para los que por el uso, ¿cómo? Por los que por el uso de la palabra, leyendo, oyendo, orando, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pensaba yo, Señor, un ejemplo. El bebé de 2-3 meses, indefenso, pequeñito, tiene poco tiempo de vida. ¿Qué quiere el bebé? Chilla. ¿Por qué chilla? Porque tiene hambre, quiere su leche. Y cuando le ponen la leche al bebé de parte de la mamá, pues el bebé queda satisfecho, descansa, se relaja, se duerme, vuelve a despertar, vuelve a llorar el bebé pequeñito. ¿Qué quiere? ¿Por qué chilla? Porque tiene hambre y quiere leche. Y así se la pasa el bebé un buen tiempecito. Y si el bebé chillara, hermanos, llorara, pequeñito de 2-3 meses, y le pusiéramos en lugar de su leche, le pusiéramos, hermano, un taco, imagínese, ¿qué va a pasar con este pequeñito? Se va a ahogar, hermano, va a hacerle un daño a su cuerpo, no recibe el alimento sólido, no es el tiempo todavía para este pequeñito, quiere leche. A través de esa leche espiritual, en sus primeros días de vida del bebé, llega un momento en que este pequeñito va creciendo, llega un año y medio, y el bebé ya no quiere solamente leche. Él ve que la persona que está a su lado, su mamá, su papá, sus hermanos, están comiendo un pedazo de pan, y usted lo ha visto, el bebé ¿qué dice? Estira la mano, quiere pan, hermanos. Le dicen la leche, dice, no, ya no quiero leche, yo quiero esto. Y le empiezan a salir los dientes al bebé. Y le dan el panecito, le dan otra cosa. Y empieza a masticar y empieza a digerir el alimento sólido que empieza a darle esa bendición de crecimiento. Ya la leche no es suficiente para el bebé, hermanos. Y requiere alimento sólido que le va a dar fuerza en su cuerpecito para que sus piernas estén firmes, su cerebro, sus ojos, todo tenga una fortaleza y va a ir creciendo ahora este niño. Dejó de ser bebé, hermanos. Ya no se puede mantener un niño ya crecidito de pura leche. Y así pasa, hermano.
Así pasa con nosotros como cristianos. Empieza la persona, la nueva criatura, recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Es un bebé espiritual. Necesita de dársele la leche. Mira, dice la palabra, San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo para que tú no te pierdas y tengas vida eterna. Ah, ya lo entendí. Entonces ahora vamos a otro texto que te va a llevar a otro crecimiento. Le vamos dando lechita al niño espiritual, hermanos amados. Y eso le va dando un crecimiento. Ya después él ya conoce, el niño, el bebé ya conoce los rudimentos, dice la palabra, de los principios básicos del evangelio. Ahora, hermano, el niño, espiritualmente hablando, que va creciendo, dice: esto ya lo sé. Ahora quiero aprender algo más, porque el Señor ha despertado hambre en él. Ya le crecieron los dientes. Ahora quiere alimento sólido. Entonces es cuando empezamos, hermano, y dice la palabra: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, hambre y sed de Cristo, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vemos, hermanos, en este lugar crecidos, gracias a Dios, y que son testimonio. ¿Sabe por qué? Por el uso de la palabra del Señor. Tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oye, el hermano, pues mira, se ve el hermano que está en el Señor bien firme, se ve la hermana bien fortalecido, y dice uno: pues yo creo que ya casi no pecan, dice uno, ¿verdad? Pues sí, porque el Señor les ha dado una bendición. Sus discernimientos, sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y a través del crecimiento, hermano, personal, ¿sabe qué hacemos? Cada vez más, cada vez dejamos de pecar, cada vez menos. No que dejemos de pecar, porque nadie puede hacer eso, solamente Cristo. Pero cada vez menos hacemos pecados, hermanos amados, a través del crecimiento espiritual que el Señor nos da, y al cual el Señor esta mañana nos está llamando la atención, para que no nos quedemos como niños, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si nos quedamos como niños, jamás vamos a poder hacer la obra del Señor. Jamás vamos a poder hacer los objetivos planteados aquí en la palabra, como nos dice ahí en Efesios que leímos, que es necesaria la edificación para que andemos en la obra, en el ministerio, y de esa manera, dice el crecimiento también ahí Efesios, hermano, crezcamos en todo en Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia, hermanos amados. Y mira, hermano amado, esto sucedió, nos está ganando el tiempo, hermano, no voy a poder terminar. Pero aquello que sucedió en la iglesia del primer siglo, de que el Señor les decía: porque sois niños. Y así habla Pablo también, hermano. Dice: ¿cómo puedo hablaros como espirituales si aún sois carnales? Porque aún hay entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Ay, Señor, pues, ¿por qué hay todo eso? Dice el Señor: porque son niños, no hemos crecido, hermanos. Cuando hay unidad, crecimiento, Señor, aquí estoy, yo soy, Señor, tal vez soy el más pequeño, Señor. Mira, Señor, de la mano yo soy el dedo meñique, el que vale menos, Señor. En cuanto a dinero, hermano, en las fábricas, el que vale menos es el meñique, y el que vale más es el pulgar. Y a lo mejor yo, hermano, soy el meñique, y por ahí mi hermano vale más porque él es el dedo que le sigue, él es el dedo medio, otro es el dedo anular, a lo mejor otro es el dedo gordito que tiene más valor. Pero yo lo amo a mi hermano. Yo amo a mi hermano y yo lo voy a ayudar, porque esta mano, sin este dedo, hermano, es muy difícil agarrar las cosas. Necesita mi mano este dedo. Si yo, hermanos, no tengo mi pierna, pues me va a costar más trabajo. Me falta una pierna. Aquí hay un hermano espiritualmente hablando que a lo mejor es pierna. Y hermano, pues ven, mira, necesito, hermano, aquí está. Señor, ahí vamos caminando, Señor, en el Evangelio. Porque todo tu cuerpo, Señor, está unido por las coyunturas, Señor. Para que tú nos vayas llevando al crecimiento del amor, Padre bendito.
Pusiste el orden en la iglesia, Señor, establecido, que tú has querido, Señor bendito. Y nosotros, hermanos, los que nos paramos en este lugar, no crea, hermano, tenemos muchas pruebas como usted también. Y el Señor, el enemigo, perdón, quiere tumbar a los hombres que se paran en este lugar. Tenemos que valorar, hermano, los mensajes que el Señor nos da en este lugar. Porque el hermano que se para en este lugar, de todos mis hermanos, ¿sabe qué? Es tiempo de estudio y de dedicación a la palabra del Señor. Y el Señor revela la palabra, hermanos amados. Yo se lo he dicho muchas veces y lo sigo pensando. Imagínense que un día suceda. Llegó el tiempo de la palabra, hermanos, y que no haya quien. Oye, que nadie quiere subir. ¿Cómo que nadie quiere subir? No, pues no hay quien predique la palabra. Hermano, ¿cómo nos quedaríamos, Señor? Pues, y cuando había, Señor, no la valorábamos, Señor bendito. Hermano, cada tiempo, de verdad, digámosle, Señor, obra en nuestro hermano, Señor. Danos palabras, Señor, de edificación. Danos palabras de exhortación. Danos palabras que nos redarguya nuestro corazón, Señor. Pero todo que sea para la necesaria edificación de la iglesia, Padre bendito y santo. Y mira, hermano, ya para terminar, Primera de Corintios capítulo 15, hermanos, Primera de Corintios 15 en el versículo, déjeme se lo digo, hermano, ahorita. Primera de Corintios 15, versículo 34, dice, Primera de Corintios 15, 34, velad debidamente y no pequéis. Escuche, hermano, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Yo no conocía a Dios, hermano. Estaba engañado muchos años. Yo no conocía a Dios. Ahora por su misericordia sé que lo conozco como ustedes. Sé quién es Dios, mi Salvador, mi Señor, mi Padre eterno. El que me rescató, hermano, del lodo cenagoso. Y el que hoy me tiene a mí aquí como usted, glorificando su santo y bendito nombre, hermanos amados. Y que no nos suceda, hermano, como los hebreos. Aquello que tenga en el amor del Señor, querer aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Si en este día levanta su mano para orar por usted, hago esa invitación de parte del Señor. No hay nadie que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces vamos a, gracias hermano, vamos a seguir en la alabanza, mis hermanos. Vamos a tener en cuenta lo que dice precisamente Efesios capítulo 1, versículo 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué? Porque por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, somos nosotros para la alabanza de la gloria de su gracia. Y vamos a alabar al Señor. Le pido a mi hermano Jorge si nos apoya en la oración por la ofrenda. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a decirle, nuestras hermanas son las que pasan primeramente. Después de que pasan las hermanas, enseguida siguen los varones. Vamos a alabar al Señor con esta alabanza.
así como David danzaba. Amén. Oh,
estado y sigue estando con nosotros. Si gustan tomar asiento, mis hermanos, vamos a darnos a anuncios. Los avisos que tenemos es que el día martes tenemos reunión de oración en este lugar. Hemos invitado a nuestro hermano Claudio y la invitación es para todos, ¿sí? Que vengan el día martes a hacer esa oración. No solamente se hace oración por algunas peticiones en específico, también se hace intercesión para que el Señor obre con poder y reprenda todas las acechanzas del enemigo, hermanos. Hay oración para liberación también. Hay oración para que el Señor guíe a esta iglesia y guíe a cada uno en lo personal. Así es de que si tienes alguna necesidad, dice el Señor, que se la pongamos a Él y Él hará. El día jueves tenemos alabanza y predicación también en este lugar, mis hermanos, de 6 de la tarde a las 8 de la noche. El Señor nos permita los tiempos para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, para que el Señor nos siga dando ese crecimiento, hermanos, que no es solamente para uno solo y para 2 o 3, sino el crecimiento es para todos, como lo dice la palabra, ya nos lo decía nuestro hermano, que tenemos que crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, están invitados para el día jueves. El día sábado hay reunión de jóvenes y adolescentes a las 4 de la tarde, 4:30 de la tarde, para que sigan creciendo también ellos. Las jóvenes, los jóvenes, vengan, están invitados a que se reúnan y también conozcan un poco más del Señor. Tenemos una reunión, hermanos, próximamente, la reunión de mujeres, es el día 26 de noviembre. Se hace esta invitación a todas las varonas, a todas las mujeres, para que vengan, no se desanimen, sigan con ese ánimo de venir y de conocer y de convivir y de ser fortalecidas en la palabra que el Señor les va a dar por medio de alguna de mis hermanas. El día 3 de diciembre, nosotros los varones también tenemos otra reunión de oración, una reunión de varones. Le seguimos pidiendo al Señor que el Señor siga obrando, así como le hemos estado pidiendo cosas y Dios ha contestado y Él a su tiempo da la respuesta para tu necesidad, para la necesidad de la iglesia. Hermanos, varones, aunque ya en este tiempo se aproxima un poquito más el frío, que el Señor les dé ese ánimo para venir y gozarse en la presencia del Señor y a hacer que la reunión sea para bendición de todos nosotros. Están cordialmente invitados. Tenemos otra invitación, hermanos, para el sábado 27 de noviembre. A todos aquellos hermanos que ya pasan de 60 años, que tienen 60 años y más, nuestros hermanos nos invitan el día 27 de noviembre a que vengan a una convivencia el día 27 a la 1:30 de la tarde. Están también cordialmente invitados. Esperamos la presencia de todos, que el Señor siga dando todavía esa bendición de tener vida, y si mientras tengamos vida tengamos esa libertad de venir a alabar, a adorar al Señor. Y como dice la palabra de Dios, mirad muy bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sobre todo porque también en esas reuniones se alaba y bendice al Señor. Entonces, hermanos, todo es para bendición. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar al Señor y vamos a despedirnos.
de este lugar solamente, mas no de su presencia, porque el Señor, como el Señor Jesucristo dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Padre eterno, Dios de amor y de misericordia, bendito Padre eterno, en esta tarde, Señor, te damos gracias, bendito Dios, porque tú, Señor, has sido bueno con cada uno de nosotros. Nos has dado, Señor, la oportunidad de volvernos a despertar, de respirar, de venir a alabar y glorificar tu nombre, Señor. Nos has dado la oportunidad de estar delante de tu presencia, Señor, en este lugar, bendito Dios. Sigue derramando de tu bendición, Señor, sobre todo tu pueblo, sobre toda tu iglesia, Padre Celestial. Síguenos dando ese hambre y sed de tu palabra para tener el crecimiento en el conocimiento de tu palabra, no solamente en este lugar, sino también, como dices tú, Señor, escudriñar las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas ustedes tienen vida eterna. Señor, te pedimos, bendito Padre, que siga de tu voluntad dando esa bendición, Señor, que derramas más y más bendición y que sanes a todos aquellos que estén enfermos en los hogares, Padre, que tu poder sanador sea en sus vidas. Te damos gracias y a ti sea toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias, Padre eterno. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. La paz de Cristo esté en sus corazones.